Sí, hoy vamos a buscar el libro San Juan, capítulo 16, versículo 5. El libro San Juan, capítulo 16, verso 5. Sí, yo leo el libro San Juan, capítulo 16, verso 5 a 11. Sí, yo leo. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y él cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, sí, de justicia, sí, desde 9, otra vez lo leo. De pecado por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo, no, este mundo ha sido ya juzgado. Sí, hasta aquí. Sí, tres temas, ¿verdad? Tres temas que se menciona de pecado, de justicia, de juicio, que menciona el Espíritu de Dios al mundo. Sí, vamos a profundizar un poco, ¿no? Y a nivel del pecado es importantísimo, ¿verdad? Porque por el pecado viene maldición, por el pecado viene dominio del diablo, por el pecado viene el castigo. También, ¿verdad? Ante Dios, contra todo que son del pecado, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo, como en el medio de mucha confusión que hay en el mundo, está ordenando, compartiendo bien qué es el pecado, qué es, ¿verdad? Qué es el asunto del el pecado, qué es el concepto del pecado según el punto de vista de nuestro Dios. Por ejemplo, y en el Antiguo Testamento, como ya nosotros conocemos bien, ¿verdad? Cuando Caín y Abel ofrendaron a Jehová, su resultado fue diferente, ¿verdad? Caín ofrendó producto de la tierra, fruto de la tierra. Abel ofrendó el cordero de las ovejas, ¿verdad? Ofrendó. Pero el resultado de sus ofrendas y su fe realmente son, ¿verdad? Total diferente. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Sí. Ahí se viene, ¿verdad? Gran diferencia, ¿verdad? Muy parecido, pero al final su resultado demasiadamente ya diferente, porque su destino se divide absolutamente, ¿verdad? Porque Abel, aceptado por Dios, mirado con agrado ante Dios, ¿verdad? Él siendo justo a la vida eterna. Caín, rechazado. No miró Dios con agrado a Caín y su ofrenda. Por eso su destino final, rechazado ante Dios y final fuego eterno, ¿verdad? Entonces, y en esa época, ¿verdad? Caín y Abel juntos viviendo. Hoy en día nosotros juntos vivimos. Y entonces, ¿quién es como Abel? ¿Quién es como Caín? Realmente Dios tiene que mencionar muy detalle este punto, ¿verdad? Porque la vida eterna ya es asunto eterno. Una vez pierde alma, ya nunca se recupera.
y la oportunidad hasta la vida, después de la muerte ya se acabó la oportunidad. Por eso no hay forma de ser sal. Ya Dios declaró, Hebreo capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez, después de esto el juicio. Entonces, después de la muerte viene el juicio. No hay salvación. Debe haber muerto todo, ¿verdad? Que están en su lugar, esperando su día de resurrección, solo descansa. Pablo, que trabajaba muy fuerte aquí en esta tierra, descansa ahora. Pedro, que estaba trabajando muy fuerte, ¿verdad? Hasta ser martirizado, descansa. Y todos los, ¿verdad? Profetas, todos los, ¿verdad? Creyentes, súper obedientes, fieles, ellos no hacen nada, todo descansa. Sí, descansan significa que ya no hacen nada para cambiar condición o situación, ni mejorando ni peorando, ¿verdad? Tal como fallecen, está marcado su cualidad, su antecedente ya fijo. Así que después de la muerte no hay cambio, nada de su estado. Tal como fallece, se presenta ante Dios, por lo cual ellos descansan. ¿Sí? No solo en el paraíso donde se encuentra el alma justa, sino en el Hades tampoco pueden hacer nada. Por eso ambos lados, ¿verdad? Bíblicamente en el Antiguo Testamento se llama Seol. En el Nuevo Testamento dice, sí, de vez en cuando alguna parte también se menciona como Seol. Y Seol divide grandemente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento como el paraíso y el Hades. Y de vez en cuando Seol menciona como tumba también, tumba. Y no hay que entender, no hay que pensar, Seol es Seol, pero el único lugar no es así. Dios y habla usando el mismo vocabulario, menciona diferentes sentidos. Cuando Dios habla del pecado, pecado, sí, como, sí, deuda, pecado como hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa, pecado como el diablo mismo también. Por eso menciona diferente, ¿verdad? Nivel con diferente sentido. Caso de Seol también pasa, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hablan de Seol, constantemente Seol y Seol y Seol. David habla de Seol, que iba a ir a Seol. Jacob habla que iba a ir a Seol. Y por eso este Seol, ¿verdad? Y Antiguo Testamento poco misterioso, así está, solo, ¿verdad? Menciona, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento se declara así clasificado o así, ¿verdad? Diferenciado total. ¿Qué significa cada detalle? Está hablando bien revelado, ¿no? Por eso, los que están ya en el paraíso, tanto en paraíso como en Hades, no hacen nada. Porque ellos solo esperan su día de resurrección. No se cambia nada. Todos que murieron en época de Noé, ellos no hacen nada. Hasta hoy ya 5.000 años ha pasado, no hacen nada, ¿verdad? Por eso ahora nosotros, mientras estamos viviendo ahora, importantísimo. Por eso nuestra misión es correr y correr y correr. No podemos estar medio, ¿verdad? Haciendo vagancia, no podemos vivir. Sí, por eso apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué actitud nos mostró? Mientras él estaba, ¿verdad? Súper golpeado, encarcelado, maltratado, bien, ¿verdad? Afligido y perseguido, pero nunca sueltan de predicar. Porque ahora única, ¿verdad? Oportunidad se encuentra de ver a la muerte, sea él o otro, ya no hay oportunidad. Por eso, mientras que Pablo está con esa oportunidad, está poniendo máxima velocidad, máximo esfuerzo y máximo, ¿verdad? Sacrificio. Por eso llegan hasta martirizados. ¿Quién puede llegar a martirizado? Uno que vive en verdad llevando una vagancia. Medio, nunca llegaría martirizado. Ellos están todo, pero todo corazón completo, brincando sobre cada su límite, su aflicción, sufrimiento y dolor, y frío, sufrimiento, calor, ¿verdad? Y pasando río y desierto mal.
En toda área, ¿verdad? Él brinca, brinca y brinca y brinca y brinca. Va. Porque ahora es el día de la salvación. Ahora es el tiempo oportuno que Dios da, ¿verdad? Pero cuando uno ya llega a ser fallecidos, ya muy tarde para predicar y para ser salvo también. Por eso Dios nos dio ya libre albedrío, por eso tenemos que usarlo bien, máximamente, ¿verdad? Debe haber ya pasado, ¿verdad? Como no haciendo nada. Después ya de repente algún pariente está muriendo, amigos están muriendo. Y mis, ¿verdad? Como familiares están muriendo, mis conocidos están muriendo. Ya uno ya se asustan, ¿verdad? Y que ya no puede hacer nada si mueren, ¿verdad? Por eso ahora, mientras que todos están bien, máximamente tenemos que aprovechar nuestro tiempo. El tiempo mucho, mucho, mucho más valioso que oro, dólares, colones. Dando todo el dinero que hay aquí en Costa Rica, ¿verdad? No puede comprar ni en 5 minutos te pueden comprar, ¿sí? Así que Steven Jobs se está muriendo. Él quisiera comprar tiempo si pudiera o no, con todos los millones que tiene, millones, millones de dólares que tiene él, ¿verdad? Quisiera comprarlo o no, pero no puedo. El tiempo pasa, nunca vuelve más. Dinero sí puede ganar, ¿verdad? Puede ganar mucho o poco, pero, ¿verdad? Tiempo imposible ganar, imposible, ¿verdad? Y ganar más, comprar más. Por eso ahora, única manera de usar el tiempo es máximamente, tenemos que aprovechar el tiempo con que Dios nos ha, ¿verdad? Dado, ¿sí? Por eso, importante, ¿verdad? Estar ya uno bien pendiente en compartir este evangelio, porque tiempo pasa. Y Caín y Abel, ¿cuál es la razón? Si cuando viene alguna palabra, ¿verdad? Leyendo la Biblia, se viene alguna dificultad o complicación para entender, siempre tienen que leer la Biblia, oír, ¿verdad? Para poder ver cuál es la compañera de palabras. Ya sabemos este punto. Hebreo capítulo 11, verso 4 responde. ¿Cuál era la medida de Dios de recibir o mirar con agrado a Abel y su ofrenda? Porque Jehová no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Hebreo capítulo 11, verso 4. Poco vemos. Hebreo capítulo 11, versículo 4. Si yo leo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pues comparando entre dos, Abel y Caín, Abel es el que ofreció más excelente que Caín. Por lo cual, por la fe dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cuál la razón? ¿En qué razón Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda? Abel no más pecador, sino justo. Por esa razón Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel no era más pecador, había nacido pecador como todo, pero fue renacido un día por la fe como justo. ¿Cómo? Por la fe dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios da testimonio de sus ofrendas. Así que Dios, ¿verdad? Mismo nos explica y nos declara, ¿verdad? ¿Sabe qué? Esa ofrenda que ofrendó Abel, ¿de qué fue? Del cordero, ¿sabe? Ese cordero, yo maté un cordero ante presencia de Adán y Eva. Ante Adán y Eva, yo maté un corderito. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. La deuda sin cancelación no se deshace, no se uno libera, ¿verdad? Por eso, para que sea uno libre de su deuda, que es el pecado que trae maldición y hasta castigo, castigo eterno, si o se ocuparía cancelación. Pues ante la presencia de él,
Adán y Eva que cayeron en su desobediencia, yo, Jehová dice, ¿verdad? Maté un cordero. ¿Por qué? Por causa del pecado de Adán y Abel y el mundo entero que nacen después de ellos. Mi hijo Jesús vendrá aquí en esta tierra como el cordero, cordero de Dios. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Dios ha dado su hijo unigénito como que, como el cordero de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sí? Por eso el Dios mismo da testimonio. ¿Viste? Este cordero que yo maté es mi hijo Jesús, que iba a morir porque yo lo voy a matar. Cuando Cristo murió en la cruz, como declaró, Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Segunda promesa, que Dios mató el cordero en el huerto de Edén. Por eso Adán y Eva está confirmado con su salvación. Todos que murieron hasta la muerte de Cristo desde Adán, ¿verdad? Hasta la muerte de Cristo en la cruz, 4000 años pasa. ¿Cuántos murieron creyendo en el Cordero de Dios, Cristo? Entonces su fe ya está valiosa, demasiadamente valiosa. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no vale nada, porque no se cumplió la palabra de Dios, no se cumplió la promesa de Dios, ¿verdad? Uno paga, ¿verdad? Uno en cheque. ¿Cuánto? 100 millones de cheque. Pero esa empresa quedó quebrada. Ya no genera más poder económico. Ya no es capaz para pagar al banco, ¿verdad? 100 millones de colones. Entonces esa empresa está quebrada, ¿sí o no? Entonces ese cheque de 100 millones de colones, un pedazo de papel nada más, no sirve. Así que todos los que murieron antes de Cristo, recibiendo cheque, ¿sí o no? Promesa de pago. El Padre se la entregó, sí recibe ellos con gozo. Solo ellos todos murieron con cheque, nada más, porque no fue cancelada todavía. Pero Cristo vino pasando muchísimas tentaciones. Desde su concepción se viene gran verdad y dificultad también, porque el diablo constantemente lanza muchos pensamientos. Si tú eres virgen, ¿cómo tú podrás tener hijo? No se puede. Según lógica, ¿verdad? Según lógica, diablo estaba convenciendo a María, ¿verdad? Sí, tú eres virgen, no conoces ningún varón, ¿cómo tener un hijo? Imposible. Por eso ella rechaza, ¿sí o no? Cuando Ángel Gabriel dice, tú tendrás un hijo, él será llamado hijo de Dios. No, Señor, ¿cómo ocurrirá esto? Yo soy virgen. Conoce bien, ¿no? ¿Sí o no? Virgen conoce que ella es virgen. Yo no conozco ningún varón. Por eso el ángel sigue hablando, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a cubrir. Tú tendrás un hijo, el cual será llamado Hijo del Altísimo, cuyo reino no tendrá jamás el fin. Para Dios, ¿qué es imposible? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Ella oye y oye, ella se forma fe y rechaza lógica diabólica, ¿sí o no? Lógica incrédula, lógica trampa, tramposa, niega, ¿verdad? Esa invasión del diablo por tanto pensamiento. Por eso ella creyó, heme aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Ella creyó en la palabra de Dios y cae, ¿verdad? Ya poder de Dios, ella quedó embarazada, ya por Espíritu Santo. Ahí está el problema también, José. José no quiere, ¿verdad? Porque ya pasando 5 o 6 meses, el vientre ya crece de su novia María, ¿verdad? José creyó que era su novia virgen. Por eso él quería casarse con ella, pero no es virgen, porque ella está embarazada. Yo no soy, ¿verdad? Papá de este bebé que tiene mi novia María, ¿verdad?
No, 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 yo no quiero tener. Por eso quería cortar la relación con ella, no más comprometido más con ella. Quería cortar. Peligroso esto. ¿Oh? Si él hubiera decidido, hubiera rechazado y hubiera ya como ya conocido para toda la gente que anda alrededor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón, José? Y rechazaste tu novia María, veo que está embarazada. O se dijera, no, este bebé no es mío. María ya está apedreada o está quemada ya, muerta. Peligro, ¿no? Un peligro horrible. Sí o sí, María tiene que estar en condición de comprometida para casarse con José. En esta condición, según tradición judía, ¿verdad? Se permite tener bebé porque ellos semi casados ya. Aún no se hizo ceremonia, pero semi casados ya. Esos son pareja. Pues de vez en cuando hoy en día aquí en Costa Rica también pasa el unión libre. Por eso tiene que ser dividido. No, si son unión libre ya tienen su bebé, son matrimonio ya. No tiene que dejar su mujer ni su marido. Con toda la vida, con todo amor y responsabilidad, tiene que cuidar su matrimonio, su hogar. ¿Sí? Eso es lo que Dios dice. Porque un hombre con una mujer con un hombre con una mujer con un hombre, ¿sí o no? Así ya casado, aunque sea unión libre, ya está formado así, tiene que continuar toda la vida. Porque según punto de vista de Dios son matrimonios ya. Por eso obviamente, siendo cristiano, no hace unión libre, ¿verdad? ¿Por qué? Y siempre consideran buen testimonio, siendo cristiano renacido, ¿verdad? Entonces, por medio de ceremonia se casan manteniendo su virginidad, ¿sí o no? Y después se casan. Y ya viven como matrimonio con fidelidad, cumpliendo su fidelidad toda la vida, ¿cierto? Hasta la muerte. Eso es lo que Dios nos enseña. Ahí está bendición grande. Por eso José, ¿verdad? Enterado que su novia María está embarazada, no es por él, entonces quería cortarla. Entonces Dios envía otra vez urgentemente ángel, ¿sí o no? En su sueño. Esa época Dios hablaba por sueño, porque no tenía Nuevo Testamento en ese tiempo, no había Biblia completa. En el sueño de José, mientras está considerando ya como dejar a su novia María, ¿verdad? El ángel dice, lo que está embarazada, tú, ¿verdad? Novia María era por Espíritu Santo y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso ya despierto, José, entendido total, acepta a María como su esposa, ¿sí o no? Pues hasta que dio primogénito, no se juntaron, dice. Eso significa de haber engendrado primer hijo, José, se juntaron. Por eso tenían hijos e hijas. San Marcos capítulo 6 nos habla 4 hermanos de Cristo y más hermanas todavía. ¿Sí? Así se viene a continuación, ¿verdad? Por eso, cuando Cristo quiere venir aquí en esta tierra, viene mucha interrupción, demasiado. Cuando nace recién, en Belén, rey Herodes quería matarlo, ¿sí o no? Por eso envía ejército único, con único propósito que matar, matar, ¿sí? Matar. ¿Mm? Era propósito de enviar ese ejército. Si Cristo hubiera muerto por la espada de rey Herodes, ¿qué hubiera pasado? Su misión fue fallada ya. Todo termina, ¿verdad? Todo que murieron. Iban a creer hasta hoy y hasta futuro finalidad del mundo entero. Termina su fe como cheque falso. Porque no tiene fondo. Porque no fue generado poder de, ¿verdad? Fondo. Por eso
Cuando Cristo ya desde concepción y nacimiento viene gran persecución, hasta matarlo, ¿verdad? Y por eso Cristo mientras está viviendo también, Cristo nunca pecó. Vienen muchas tentaciones, vence y vence y vence. Cuando tenía 30 años fue bautizado. Tiene mucha turbación también puede ser o no. Siendo yo bautizado, siendo Cordero de Dios que yo quito pecado del mundo, ya significa sí o sí tengo que morir, no hay otra opción. Debe haber bautizado Cristo cuántas veces decía a sus discípulos, yo voy a morir, ¿verdad? Constantemente. Los ancianos y principal anciano, sumo sacerdote me van a entregar en las manos de gentil, ¿cuál? Poncio Pilato para matarme. Pero al tercer día yo resucitaré. Constantemente Cristo dice, debe haber sido bautizado Cristo como Cordero de Dios. Ya quitó pecado del mundo, Él está destinado como Cordero para matadero. Y final, brincando sobre todas las tentaciones, ya última oración antes de tomar decisión última, ¿verdad? Para ya morir en Monte Getsemaní. Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esta copa, hágame por favor, pero hágase tu voluntad. Mientras están bien dormidos sus discípulos escogidos, que ayuden orando, pero súper dormidos. Solo Cristo en su soledad, en una verdad, terrible verdad, soledad, tenía que orar ante el Padre. 3 veces oro, Padre, nunca responde. Porque la voluntad del Padre obviamente está establecida. Cristo tiene que responder con su muerte. Y murió en la cruz. Ahí nosotros estamos viendo detalles, ¿verdad? De cómo Cristo cumplió su misión para salvarnos. ¿Con qué Cristo murió? Con el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Pecado de primer hombre Adán y hasta última persona quien puede pecar, ¿verdad? Completos. Cristo cargó 100% y murió. ¿Con qué pecado entonces uno puede ir al infierno? ¿De qué pecado están hablando San Juan capítulo 16? Del pecado, ya vamos a ver, del pecado que convence el Espíritu Santo al mundo, como dice versículo 9, ¿verdad? De pecado por cuanto no creen en mí, así dice. Cuando viene ya el Espíritu Santo, debe haber muerto Cristo, subió al cielo, volvió al Padre, está sentado a la diestra del Padre, según una promesa de Cristo enviaré, dice, al Consolador a vosotros. Por lo cual, conviene que yo me vaya, ¿verdad? Si no, no vendrá el Consolador sobre vosotros. Cristo fue y envió su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vuelve. Así el Espíritu Santo es el mismo Cristo, ¿verdad? Vuelve. Él convence al mundo de pecado. ¿De qué pecado? Que lleva a uno al fuego eterno, ¿verdad? Te trae maldición eterna. Por eso ahora dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sí? Todo el mundo dice, yo creo, yo creo, yo creo, ¿sí o no? Caín creyó o no en Dios, sí creyó. Pero, ¿de qué están hablando aquí? ¿Por cuánto de pecado? ¿Por cuánto no creen en mí? Ya vamos a ver un poquito aquí, San Marco capítulo 3. San Marco capítulo 3. San Marco capítulo 3, versículo 28. San Marco capítulo 3, verso 28. Leo, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados. Cristo mientras está caminando aquí en la tierra dice esto. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean.
cualquier blasfemia que uno puede en verdad sacar de su boca, de su mente, ¿sí? De su corazón. Todo tipo de blasfemia, cualquiera que sean, serán perdonados. Estamos. De cierto os digo, todos los pecados, nada excepto todo, todos, ¿sí o no? Todos son todos. Usted no puede contar todos sus pecados que hayan cometido hasta hoy, ¿sí o no? Pueden contar de su vida pasada, que vivía en bajo dominio del pecado. ¿Cómo pecaron ustedes? ¿Pueden contar? Imposible, creo. Si contara, demasiado sucio, demasiado feo, demasiado malos. Muchos pecados secretos te guardan también en su corazón, en su mente. ¿Cómo han pecado ustedes, verdad? Escondidamente, muy personalmente. ¿Sí o no? Viene escondidamente. Nadie sabe. O cree que usted solo sabe, pero está bien oprimiendo, ¿sí o no? Ese tipo de pecado uno tiene un montón, carga. Dios dice, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sea. Solo aquí está únicamente limitado, ¿verdad? ¿A quién aplica esa bendición enorme? A los hijos de los hombres, no a los demonios, al diablo, no. A los hijos de los hombres. Aquí yo veo que son por lo menos humanos, ¿sí o no? Aquí está algún demonio, algún diablo. Ángel decaído, sí, claro que sí, ahí está lleno, no se ve, ¿verdad? Me oyen también, pero vosotros estáis fuera. Todo demonio fuera, diablo fuera, porque ellos nunca jamás se arrepienten, ¿verdad? Por eso ellos, tal como son malvados, se van al fuego final. Eso era el gran terror que ellos tienen. Capítulo 3. Está, ¿verdad? Bien especificado diciendo que a los hijos de los hombres, dice, todos los pecados, nada excepto, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. ¿Sí? Un día un muchachito, ¿verdad? Adolescente, ¿verdad? Te fui a haber escuchado. Pastor, un día yo escupí hacia el cielo. Porque yo quería insultar a Dios, quería maldecir a Dios. Cuando pasaba él, ¿verdad? Una rebeldía terrible. Él escupió al cielo, insultando a Dios. Así que yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Pastor, yo no puedo ser perdonados. Está confundido él, ¿verdad? Entre dos cosas. Cualquier blasfemia sean y blasfemiar contra el Espíritu Santo. Estaba él confundido. Por eso tuve que explicar. Verso 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así que no hay perdón por único pecado, que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno que escupe, ¿verdad? Hacia hacerlo, insultando, maldiciendo. Y blasfemiar contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Ahí la Biblia está mencionando muy claramente, que esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier blasfemia, ¿verdad? Las blasfemias, cualquiera que sean, algunos, ¿verdad? Contra Dios, insulta, ¿verdad? Pega, hasta Cristo como maltrataron, todos los judíos, ¿verdad? Pegando, azotando, ¿verdad? Poniendo corona de espino encima de su
cabeza, como perforando más bien su cara, su cabeza para sacar sangre. Ese tipo de pecados son perdonables, ¿o no? Ellos muy maltrataron al Hijo de Dios, ¿sí? Insultando contra su Dios también, ¿verdad? Perdonables, ¿sí o no? Sí. Está hablando por eso, todos pecados, las blasfemias, cualquiera que sean. Pero único que no es perdonable es pecado, blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es el contra el Espíritu Santo? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Vemos acá el libro Hebreo capítulo 10, el libro Hebreo capítulo 10, versículo 15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Después de aquellos días, ¿cuál? Desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte y resurrección. Después de aquello pasado, todos los judíos, testigos directos, viendo, oyendo, palpando el verbo encarnado. Pero después de haber pasado todo con Cristo, ¿verdad? Después de haber este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Está hablando del Espíritu Santo, a quien Dios envía después de la visión cumplida de Cristo, por Cristo, ¿verdad? Pondré mis leyes en sus corazones. Ese ley que se va a esculpir en el corazón es el Espíritu Santo mismo, y en su mente las escribiré, dice. Pero siendo ya salvo, renacido hoy en día, sellado con el Espíritu Santo, su espíritu ya está sellado con el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios conmueve el espíritu constantemente. Como dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Dios es el que produce así el querer, comer, hacer por su buena voluntad. Por eso siendo uno renacido, sellado con el Espíritu Santo, constantemente pueden sentir en su propio corazón, nace de mucha gana de servir, congregar, predicar, visitar tal persona, tal gente, ¿verdad? Para evangelizar. Y quiere ofrendar también, ¿sí o no? Y quiere servir, limpiando también, sirviendo, ¿verdad? A la iglesia, nace. Porque el Espíritu Santo, como fuente de agua viva, como agua naciente de manantial, con gran energía, ¿verdad? Levanta el querer constantemente. Pero cuando uno se engancha, ¿verdad? Llenamente con esta gana, querer del Espíritu Santo que se propone constantemente en su corazón, uno mueve, haciendo caso. Eso se llama ser guiado por el Espíritu Santo, obedecer. Por eso Espíritu dice, en primera Tesalonicenses capítulo 6, dice, no apaguéis al Espíritu Santo, dice. ¿Conoce esa palabra? No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Conoce o no? Parece que no. Sí, algunos sí, algunos no. Vamos a estudiar un poco también después. Pues ahora, Hebreo capítulo 10, versículo ahora 17, ¿qué dice? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El Espíritu Santo debe haber pasado aquellos días de la vida de Cristo, desde su concepción hasta su resurrección, muerte, resurrección y ascensión al cielo, ¿verdad? Debe haber pasado Cristo todo de todo. El Espíritu Santo atestigua que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues explica, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más otra ofrenda por el pecado. Cristo fue única ofrenda y perfecta y eterna ofrenda. Él hizo ya al mundo entero santificado. Por eso Dios dice, ¿verdad? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
sea, Dios cobró todo a nosotros. Por Cristo, ¿verdad? A nosotros. Toda cancelación del pecado. 100%. Nuestra deuda, 100% cancelada. Amén. Esto el Espíritu Santo nos atestigua. Pero uno que blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es? No, Señor, está equivocado. Yo soy pecador, porque yo peco. Cuando no peque más, yo seré justo. Cuando no peco, soy justo. Cuando peco yo, siempre soy pecador. También yo debería pedir perdón cada rato ante Dios que me perdone. Está bien esa lógica. Una lógica tramposa de Satanás. Adán y Eva, cuando cayeron, ¿verdad? Adán y Eva en desobediencia. ¿Sabe qué es lo que el diablo empezó a tramparlo? ¿Viste? Está mal. Estar desnudo está mal. Tiene que estar vestido. Por eso viene, ¿verdad? Un invento que delantal de hoja de higuera. ¿Por qué Adán y Eva está vestido de delantal de hoja de higuera? ¿Cuál Dios os mandó a ellos? Nunca. Cuando ellos fueron hechos por Dios, estaban desnudos, no se avergonzaban, porque en su corazón estaba llena de gloria de Dios únicamente. No tenía otro pensamiento, otra norma, otra idea, otra lógica, no había. Su mente, corazón limpio, solo lleno de Dios. Todo lo que era bueno para Dios, para ellos también bueno. ¿Por qué ahora está avergonzado? ¿Por qué está con miedos? ¿Por qué ahora está en verdad turbado ante Dios? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa idea de delantal de hoja de hierra? ¿Por qué de repente debe haber caído en pecado comiendo del fruto que Dios había dicho que no comiesen? De repente, ¿por qué hacen delantal de hoja de hierra? Que ni puede cubrir su pecado ante Dios. Esa es lógica tramposa con la cual hoy en día a mucha gente engaña. Uno se siente pecador, avergonzado, por lo cual para sentir poco más aliviados, ahí viene una lógica engañosa de Satanás, pedir perdón, confiese, pida perdón. Así agrega mentira total, Dios te perdona. Porque tú pecas, ¿no? Eres pecado. No peques más, para que tú seas justo. Enredado total. Si usted cree así, algunos creen así. Hoy en día muchísimos pastores falsos están enseñando así. Y por eso muchísimos congregantes están súper perdidos. ¿Por qué? Ese es delantal de hoja de higuera. Jehová Dios al atardecer manifiesta. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, oyendo la voz de Dios, se esconde detrás del árbol del huerto de Edén. ¿Qué pasó? Está vestido. Pero él empezó a gritar, ¿verdad? No, Señor, estoy desnudo, ¿verdad? Por eso yo tengo miedos. Están muy enredados, Adán. Adán tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por estar vestido o estar desnudo? Mentira. Su origen de miedo no es estar desnudo. Estaba siempre el desnudo. Más bien ese día antes de la presencia de la palabra de Jehová está vestido. Pero dice que estoy desnudo. Por eso tengo miedo. Está equivocado. Ese origen de miedo no es estar desnudo, sino el pecado con que él está. Sabe que primer persona que van a caer al fuego eterno son miedosos. Cobarde, dice. Porque el seres humanos tiene siempre guarda cobarde y cobardía en su corazón, miedo en su corazón, por su conciencia que está mortificado por su pecado. Cuando viene liberación verdadera por el Espíritu, sellamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que se quita para siempre? Ese miedo. Por eso cristiano verdadero se hace muy valiente, muy esforzado y valiente. Se transforma como soldado de Cristo. Ante fuego no tiene miedo, ante agua no tiene miedo.
Ante persecución, no tiene miedo. Ante verdad, dificultad, no tiene miedo. Brinca. Porque está lleno de Espíritu Santo. Uno brinca, vence, triunfa sobre todo. Porque el Espíritu poderoso mora en uno. Pobrecito, no tiene dinero, no tiene trabajo, está enfermo. Su casa, verdad, chiquitita, verdad, casi se cae para abajo. Pero el Espíritu Santo mora en su corazón poderoso, valiente, fuerte. Porque el Espíritu de Dios domina su corazón y su mente. ¿Dónde está miedo? Para morir, tiene miedo. De vez en cuando, ¿verdad? Si cuando yo muero, ¿cómo morirá? ¿Moriré yo? Sí, entonces viene ya mucho sufrimiento, mucha operación. Pero uno no tiene, ¿verdad? Miedo de tal de la muerte. A ver, morir un viaje. ¿Sí o no? Muy emocionante. Wow, ahora sí. Ahora ya salgo de mí fuera, fuera de mi carne. Ya voy a estar en el paraíso con todos los, ¿verdad? Creyentes verdaderos que fallecieron con su fe. Voy a ver Pedro, voy a ver a Abraham, voy a ver, ¿verdad? Daniel y Isaías, todos que son preciosos, yo voy a ver. Ese tiempo ya no ocupa, ¿verdad? Idioma. En el español no se comunica con uno que son hebreos, no, no existe. Hebreo por causa de, no, no, idioma por causa de tragedia de Torre Babel viene, ¿verdad? En el cielo no existe idioma. Lengua angelical, mentira. Como si estuviera hablando, ¿verdad, Pablo, en lengua angelical? Hoy en día muchos pastores están manipulando con esto. Mentira. Lengua ya se, ¿verdad? Unifica total. Cuando llega en el reino, ya se comunica automáticamente por espíritu, directo, directo, directo. No hace falta aprender español, pero no hace falta hablar, ¿verdad? Inglés con dolor de cabeza, mucho menos aprender coreano, porque usted no va a viajar a Corea, ¿verdad? Allá en ese viaje emocionante, llegando en el reino del Señor, corazón y corazón directo se comunica. Por eso uno antes de la muerte está súper feliz, contento, se quita ya miedo. Como que está bien preparado para morir, está bien preparado para vivir también en Cristo. Amén. Por eso, caso, ¿verdad? Caso de ser ya ser salvo, ya renacido, uno ya está libre del pecado. Todos los seres humanos se van como Adán y miedo tiene. Tengo miedo porque estoy desnudo. Esa conexión está ya confundido porque el diablo engañó a Adán. Ahí está formado mucha doctrina compositiva, ¿verdad? Mucha gente conoce, pero se confunde súper como Adán. Él tiene miedo por su pecado, no por estar desnudo. Pero el diablo hoy en día igual condena a uno, ¿verdad? Tú eres pecador, tú eres pecador, 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 porque pecador. ¿Por qué sabe que tú eres pecador? Tú peca, 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 ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos ya creen que son pecadores por pecar. Pero palabra de Dios dice, no son pecadores por pecar. El pecar es el resultado de ser pecador. ¿Por qué es pecador? Uno ya nace cargado el pecado por Adán. Amén. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ustedes nunca estuvieron en Edén, ¿sí o no? Pero cargando pecado de Adán. ¿No es así? Ustedes no estuvieron, no, nunca no conocen huerto de Edén. Nunca ustedes participaron en obra de Adán, porque no estuvieron ni estuvieron en el huerto de Edén. Pero usted carga pecado que sucedió en el Edén. Tampoco ustedes estuvieron sobre Monte Calvario, en la cruz. Pero usted ya la tiene que, la salvación que Cristo hizo ya. Por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo.
Por otro Adán, llamado Jesucristo, el poseer Adán, salvación entró en el mundo por Cristo. Equilibrado total. Por un hombre, el pecado entró en el mundo. Por otro hombre, Jesús, el pecado se quitó, entró la justicia. Sin obra fuimos pecadores por Adán. Sin obra somos justos por Jesús. ¿Sí o no? Equilibrio. ¿Cuál es la mentira del diablo? No, no, no. Tú pecaste, por eso tú eres pecador. Naciste inocente. Ahí viene complicación. Segunda mentira del diablo, ¿qué? No peque más para ser justo. No tiene que pecar más. Cuando peca, tiene que pedir perdón ante Dios y no peque más para ser justo. Mentira. Justo no es otro, justo es el que tiene la justicia de Dios. ¿Quién es el rico? El que tiene dinero, mucho dinero. ¿Sí o no? ¿Quién es el pobre? El que no tiene dinero, el que tiene mucho dinero, rico. ¿Quién es el justo? El que tiene justicia. A esta cuestión, ¿verdad? Por eso, y cuando ya Espíritu Santo habla a uno, que nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Porque Jesucristo, como Cordero de Dios, vino y cargó pecado del mundo y murió en la cruz. Cristo fue bautizado 2 veces. En primer bautizo, como Cordero de Dios, con decisión y sujeción, obediencia al Padre, con su propósito, ¿verdad? Vino a salvar al mundo. ¿Cómo salvar al mundo? Primero quitar el pecado del mundo. Como mucho cordero, mucho cabro, ¿verdad? Muchos animales limpios que murieron en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Por qué murieron? Porque quita pecado del hombre, pecado del pueblo de Israel, por lo cual ellos están destinados para morir. Cristo ocupa primero quitar el pecado del mundo. Por eso Cristo con su decisión, obediencia, sujeción al Padre completo, total. Él fue bautizado por Juan Bautista con otro propósito de otro que fueron bautizados, ¿verdad? Siendo pecadores. Cristo siendo santo, cordero limpio, perfecto, para quitar el pecado del mundo en un día. Y Cristo ya cargado pecado del mundo va a Monte Calvario para cancelación. Murió él, bautizado, no ahora en agua, sino en su sangre. Canceló la paga del pecado del mundo una vez. Sí. Ahí no se mete ni un dedo de usted, ni un movimiento de dedo en esa obra hecha por Cristo. Él hizo solo todo. Cristo al final que dice en la cruz, consumado es. ¿Qué fue consumado? ¿Qué fue? Obviamente todo el pecado del mundo fue consumado, ¿verdad? Pero Cristo vino con un propósito y dar a luz un hijo, llamar a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese propósito fue cumplido, fue consumado por su muerte. Ante esa declaración, consumado es, está mucho sentido mensaje, está sumergido. El propósito de la venida de Cristo fue cumplido, consumado ya, que salvar al mundo por él. Espíritu Santo los atestigua, se los atestigua. Viste, 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 Cristo nace santo, pero al final cargó pecado en el mundo y murió en la cruz por la cancelación. ¿Viste? Según toda la palabra, tal como dice en el Antiguo Testamento, Cristo nos lo hizo, cumplió ya su propósito de venida, nos salvó ya. ¿Qué hiciste? Nada. Como que tú naciste con pecado gratuitamente por Adán. Tú eres justo, santo, gratuitamente por Jesús. Equilibrio, ¿sí o no? Por Adán y por Cristo. Sin obra, sino por Adán. Nacimos pecadores, sin obra, sin por Cristo, nacimos, renacimos justos. Por eso, Romanos capítulo 5 están hablando sobre ese equilibrio, ¿verdad? Vemos Romanos capítulo 5,
Romanos capítulo 5, versos 12 a 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Donde está pecado siempre está diablo ahí, ¿verdad? La muerte es otro nombre del diablo. Por lo cual está uno sujeto a la muerte al diablo, está separado de Dios, está total entregado a Satanás, ¿verdad? Por el pecado con que nace. Por eso, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así Dios ve. Un hombre cayó en pecado, Dios ve, todos pecaron en él. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley no para salvar, la ley vino para inculpar, condenar, culpabilizar más a uno, para preparar el corazón de uno que sea salvo por Cristo, por la misericordia. Otro engaño de diablo que es, la ley vino para que nosotros la cumplamos, que seamos buenos, justos. No, la ley vino para inculparlo a uno, hacerlo más a uno pecador, ¿verdad? Más pecador todavía. Para matar, pero total matar, para que sea resucitado por Cristo. Por eso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Así que la ley para inculpar, no para salvar. Para salvar, Cristo tiene que ser. Por eso 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Alcanzó el pecado a todo el mundo entero, que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Pero el pecado alcanzó a todo. ¿Por qué dice? Adán, el cual es figura del que había de venir. Por eso Adán es sombra de Jesús. Por eso por Adán viene maldición, por Jesús viene bendición. Por Adán viene condenación, por Cristo viene santificación. Sin obra de uno, sino por Adán nace con pecado. Igual, sin obra de uno renace por obra de Cristo. Por la desobediencia de Adán viene condenación sobre todo el mundo. Por la obediencia de Cristo ahora viene santificación, justificación para todo. Absoluto equilibrio. Eso es lo que dice la Biblia. Diablo, tuerce. No es así. Tú pecas. Por eso tú eres pecador. No es así. La Biblia dice, tú eres pecador, por eso tú pecas. Amén. Según el equilibrio bíblico, ¿qué? Tú eres ahora santo, justo, por lo cual no peca. Amén. De vez en cuando diablo, ¿verdad? Abriendo cabecita de algún justo quiere meter esa idea. Aunque tú eres justo, ¿verdad? Tú estás listo para pecar. Por eso alguna iglesia falsa enseña así. Usted ya nace pecador. Tu carne siempre pecaminosa. Así que no puede pecar. No puede hacer menos que pecar. Usted siempre tiene que pecar porque usted tiene carne pecaminosa. Aunque tú eres justo, pero siempre está listo para pecar. La palabra de Dios dice diferente. Tú eres pecador, está listo para pecar. Tú eres justo por la fe ya, sí. Entonces tú puedes hacer justicia. Por eso a la mujer adúltera, cuando Cristo sentenció, mujer, ni yo te condeno. ¿Debe qué dice? Vete y no peque más. ¿Por qué Cristo no la condenó a la mujer ya justa? Ella halló que todo su pecado de ella, ¿verdad? Todo pecado del mundo está en Cristo. ¿Sí o no? Por eso ella dice, ninguno, Señor, ninguno me condena, porque tus pecados, todo mi pecado en ti, yo no seré más condenado. Cristo dice, mujer, ni yo te condeno. En tu lugar yo seré condenado en la cruz. Por lo cual Cristo murió en la cruz.
Por eso ella ya confirmada de que ya sin condenación justa, limpia, santa, ¿sí o no? Cristo dice, ahora vete, no peques más. Esa palabra para quién, no para pecadores, sino para justo. Tú eres justo ya, por mi sacrificio, por mi gran amor. Ya no peques más. Porque tú puedes vencer al diablo. Tú puedes vencer la carne. Tú puedes vencer contra tu deseo y pensamiento engañoso ya. ¿Por qué? Tú eres justo. Estaré contigo. Por eso el día 20 con usted, por Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Volvió por el Espíritu Santo. Ese tema es lo que estamos hablando ahora, San Juan capítulo 16. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Quién convence? El Consolador, el Espíritu Santo, convence al mundo, dice. ¿Qué es el pecado? ¿Qué convence al mundo el Espíritu Santo? No creen en mí, dice. Por lo creen. Ahí está, fatal. Hebreo, por ejemplo, Hebreo capítulo 6, veamos el libro Hebreo. El libro Hebreo capítulo 6, verso 1. Hebreo capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Cristo, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y este haremos, si Dios en verdad lo permite. Así que ya doctrina tal como está revelada en la Biblia no cambia, no muda nada. Tal como está escrita ya está, ¿verdad? Firme, no se cambia nunca. Solo seguir, ¿verdad? 4. ¿Por qué dice? Es imposible, dice. Están hablando un caso imposible. ¿Cuál? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados ante la luz, ante la manifestación del verbo, ante el milagro hecho por Cristo, por el Espíritu Santo que manifiesta por los apóstoles, iluminados. Los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y viendo toda hermosura de verdad manifestación de Dios, uno estaba impactados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, porque el Santo se manifestaba por medio de Pedro, resucita, ¿verdad? Torca por medio de Pedro y Juan, levanta uno que era cojo por toda la vida, 40 años, y lo sana. Miles de maneras, ¿verdad? El Espíritu Santo manifestaba, ¿verdad? Pero fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Escuchando la palabra estaba muy contento, gozoso. El domingo pasado un poco compartí sobre 4 campos de, ¿verdad? Sembrador. ¿Sí? Parábola de sembrador con 4 campos. Segundo campo, con gozo recibe la semilla. Todos están ahí. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero también. Wow, escuchando, wow, así estaba, ¿verdad? Pero, verso 6, y recayeron, dice. Recayeron. ¿Qué sería recayeron? Según el punto de vista del Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado. Recayeron. ¿Qué será? Recayeron. Debe haber pasado toda esa enorme maravilla. Y después que recayeron. Ahí está fatal problema de judíos.
Hebreo capítulo 3, no, 4. Si tiene Biblia como la mía, a la par, ¿verdad? Hebreo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Alguno no puede entrar en el reino de Dios, aunque hay promesa de entrar. Temamos, dicen esto. Dos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio de nuestra salvación hecha por la sangre de Cristo, por el gran sacrificio de Cristo, ¿verdad? Porque también a nosotros, judío renacido, nosotros, ¿verdad? Se nos ha dado la buena nueva como a ellos, judío no renacidos, hebreo no renacidos, creyente no renacidos, como a Caín. Cree, pero equivocado. Pero dice, no les aprovechó el oír la palabra, la buena noticia, el evangelio de Cristo que trae la justicia de Dios para confirmar a uno como hijo santo de Dios, sellándolos para que sean renacidos, que vivan con victoria aquí en la tierra hasta allá, con gran convicción, que vivan con gran valentía y hermosura de bendición que viene de lo alto del Padre. Conexión con Espíritu Santo. Disfruten, ¿verdad? Miles fruto Espíritu Santo. Pueden disfrutar, pero acá dice, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por lo oír acompañada de fe. No que no oyen, ven, participan, palpan, todo hicieron, siendo judío, cerca, pegado a la par de Cristo, pero no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Primero, no se arrepintieron de falsa doctrina en que creían, por lo cual no pueden creer. ¿Por qué? No se permite creer en la mentira y en la verdad juntos, no existen. Si uno cree en la mentira, creen en la mentira, no puede creer en la verdad. Si quiere creer en la verdad, tiene que soltar la mentira para no creer en la más. Sino tiene que rechazarla, resistirla. Arrepentido. Esto se llama arrepentimiento. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, tanto que está cercano, ¿verdad? De que limpió su camino el hombre inicuo, sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, en amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos, vuestros caminos. ¿Cómo son los cielos más altos que la tierra? Mis pensamientos más altos que vuestro pensamiento, mis caminos más que vuestro camino. Isaías capítulo 55, ¿sí o no? Versos 6, 7, 8 dice esto. Si quiere volver a Dios, suelte tu camino. Equivoca. Quiere creer en mis pensamientos y mis palabras, suelte en tus pensamientos equivocados. Si no, no puede. Ahí está. Judío trágicos. Todo, participaron de todo, pero está fuera. ¿Por qué? No se acompañaron de la fe. Hebreo capítulo 2, verso también 1 a 3 dice lo mismo. Por tanto, es necesario que como más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, hasta la ley, ¿verdad? Se cumple, hasta castigar y matar, ¿sí o no? Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo dice? Comparando ahora el caso de Cristo, ¿qué hizo para nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, una salvación tan grande hecha por Cristo está regalada para que uno la aproveche. Totalmente libre, gratuita, entrada libre. No paga nada, está invitado. La mesa servida, solo sentar a comer. Pero descuida. ¿Cómo?
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo descuida uno? Por lo creer. Está acá agua servida, ¿verdad? Yo tengo sed. ¿Cómo resuelvo mi sed? Tomando agua, ¿sí o no? Pero tengo sed, pero no tomo agua. Porque yo tengo otra verdad, fe, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo otro vaso vacío. Yo creo que tomando esto, aire, yo seré libre de sed. Mentira. Aquí en este vaso aire, solo, sin agua. ¿Sí? Otro lado, aquí tengo, ¿verdad? Vaso con agua. Pero mi fe, ¿en qué está cayendo? En este vaso. Sí, este vaso tiene contenido. Lo tomo y tomo y tomo. Seré libre de sed. Nunca. Porque agua es el poder para quitar sed. Pero no toma agua, sino aire. Pero yo creo en esto, entonces nunca me arrepiento para tomar agua. Cuando uno entienda, mira, me equivoqué, tomando aire, ¿verdad? No puedo quitar sed. Dejando este vaso, tomando vaso con agua, si tomo yo, seré libre de sed. Evangelio falso, vaso vacío con aire. Evangelio de Cristo, vaso con agua, agua viva. Pero mucha gente está creyendo este lado. Judío, en su tradición de hombre, enseñanza de hombre, doctrina judaizada. Entonces está creyendo un montón. No pasa nada. Sigue igual que Caín. Ofrenda un montón. Dios nunca mira con agrado. Por eso, siendo judío tan amado por Dios, porque pueblo escogido de Dios, Dios se manifiesta de todo con ellos para convencer. ¿Qué no hizo Dios para ellos, para el judío? Abriendo, ¿verdad? Mar rojo, haciendo caer minas sobre ellos por 40 años para que nadie pase. Pasando 3 millones judíos, ¿verdad? Nunca ellos murieron de hambre, porque Dios estaba alimentando a ellos. Ni su sandalia fue envejecida, ni su ropa envejecida. En una prenda salieron del Egipto hasta volver a entrar en tierra nueva, tierra prometida de Dios. Nunca se envejecieron ni sandalias, su ropa, nunca. Cuando viene la serpiente ¿verdad? Ardiente, levantando sobre hasta, ¿verdad? Serpiente bronce, cualquier persona mordida por esa serpiente ardiente que tiene veneno tan fuerte, solo mirada, por la mirada, en serpiente de bronce se sanan. Pregunto, ¿qué milagro Dios no hizo para ellos? Cuando Cristo incontablemente, como Juan dice, si escribiera ¿verdad? Uno por uno en este libro, en el mundo no caberían, dice, cantidad de milagros hechos, cuya escritura se ponen en libro, en libro, en libro. En el mundo no caberían. Demasiada cantidad. Pregunto, ¿qué no hizo Cristo? ¿Qué no hizo Dios para ellos judíos? Pero al final no creen en Cristo. Pregunto a ustedes, ¿qué no hizo Dios para ustedes? Usted viviendo en el medio de milagro absoluto, ¿sí o no? Cada día, ¿verdad? Se levanta el sol. Está usted en ¿verdad? Como un poblador que se llama la Tierra, planeta Tierra, ¿verdad? Está girando con una velocidad enorme. No solo en la Tierra, sino según órbita del Sol, alrededor del ¿verdad? Centro de Vía Láctea. Una velocidad enorme está volando ustedes. Pero no se mueve nada, ¿verdad? Dios está cuidando de una manera perfecta. Usted tiene vida aquí. ¿Sé qué significa? 250,000 condiciones vitales está cumplida por poder, amor de Dios para usted, para mí, para que sobrevivamos. En el medio de milagros, súper milagro vivimos. Pero que todos creen en Dios.
Terrible esto. Por eso, ese punto están hablando, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, brindada, servida ya, que pueden tomarla como suya? Con ella pueden entrar al cielo, pueden divertir aquí en la tierra con toda abundancia de vida, con todo fruto de Espíritu Santo, con todo poder que viene de lo alto. Dios va a oír a ti, ¿verdad? Tú vas a ver gran maravilla en tu vida constante. Vivir bien, morir bien, un día entrar al cielo. Toda la bendición ilimitada te toca por la fe en este evangelio. ¿Pero qué? Los judíos descuidan por no creer. Casi se vuelve loco Dios. Viendo, ¿verdad? Esa bendición tan grande, solo gratuitamente por fe la adquiere, pero no quiere, no gracias, dice. Por eso aquí usted leyendo hebreo constantemente está tocando, no cree, por no creer, por no creer. El Espíritu Santo está loco casi. Por eso ahora el Espíritu Santo convence al mundo, tu pecado, no otro, ya todos tus pecados ya está perdonado una vez para siempre ya. Tus blasfemias contra Dios, cualquiera que sea, ya está todo perdonado ya por la sangre de Cristo. No hay ningún pecado que sea mayor que cancelación esa por Cristo. Aunque tú pecaste tan terrible, escondidamente pecaste, horriblemente pecaste, y puede contar ni un pedacito de este pecado hecho por ti, porque es demasiado sucio, demasiado horrible, demasiado malo, demasiado cruel. Hasta tú, Hitler, tú mataste por guerra, ¿verdad? En Europa, 54 millones de habitantes fueron asesinados por tu culpa. Viviste tú terriblemente, ¿verdad? También moral. En tu área viviste mal. Hasta asesinar millones y millones de gente. Señor dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasa? Aún está uno yendo al fuego por no creer en todo evangelio hecho por Cristo. Eso es lo que está contando, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Primero 1 y 2 yo leo. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a quien que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Verso 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. Y el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Todo el judío está bien acostumbrado a ofrendar, ¿sí o no? Sacrificando animales, matando cordero, oveja. Ellos ya similando, ¿verdad? A Abel. Abel ofrendó, ¿verdad? Ofrendó matando un cordero a Jehová. Jehová miró a Abel con agrado y a su ofrenda. Qué lindo, qué dicho. Entonces nosotros vamos a hacer, está haciendo. Pero Dios viendo lo que dice, sacrifica buey como si matase a hombre. Y sacrifica ofrenda, ¿verdad? Pero te voy a hacer un perro que Dios no acepta, ¿no? Inmundo, perro inmundo. Pero uno mata oveja como si matase a un perro.
Y debe que, y el que hace ofrenda, ¿verdad? Como si ofreciese sangre del cerdo. Uno ofrenda todo el día, ¿sí? Pero como si fuese sangre de perro, sangre de cerdo. Asqueroso, inmundo ante Dios esto. Y el que quema incienso, esa sombra de oraciones, ¿verdad? Oraciones como quema el corazón, para, ¿verdad? Como si estuvieran uno dando incienso hacia Dios, ¿verdad? Con todo anhelo, con toda, ¿verdad? Petición. Pero ellos están quemando incienso. Pero ¿cómo resulta? Como si bendijese a un ídolo, como si estuviera orando a un ídolo, pidiendo a un ídolo. ¿Qué pasa? Acá dice, ¿por qué razón? Versículo 3, media parte dice, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Cuál es el problema? Ellos escogiendo su propio camino hacen todo según su rito, pero no cree en el camino hecho por Cristo. Cristo dice, San Juan capítulo 14, verso 6, Jesús se respondió, yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene a mi Padre sino por mí. ¿Quién puede volver a Dios? Por Cristo, quien es el único camino. Pero ellos toman otros caminos. Sin Jesús, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Yo pido perdón, Dios me perdona. Cuando yo hago mejor, antes fumaba, ahora no. Antes mujeriego, ahora no. Ahora no. Antes borracho, ahora no. Antes era hombriega, ahora no. Antes era avaro, ahora no. Estoy bien comportado, ¿no, Señor? Señor dice, tú tomaste tus caminos. Único camino para nuestra salvación, solo Cristo. Por eso acá, escogiendo sus propios caminos. ¿Qué significa? Con su incredulidad, no creyendo en que Cristo iba a venir para salvar a ellos de todo su pecado. No creyendo así, solo ellos pensando, matando animales, yo seré salvo. No, Abel fue conectado, ¿sí o no? Por la fe en Cristo. Esa conexión falló. Por eso ahora San Juan capítulo 16, verso 9, verso 8 y 9. Cuando Él, ¿quién es Él? El consolador enviado por Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Pero muchos judíos buscan su salvación en otro lado. Hoy en día también mucha gente busca su salvación, confirmación de su salvación en otro lado, no en Jesús. Cristo no es suficiente, dice. Cuando yo peco tengo que pedir perdón, aunque Cristo murió en la cruz. Pero si yo peco tengo que pedir perdón. Si no, voy al infierno. Tengo que ser bautizados. Aunque Cristo ya murió en la cruz, pero me falta. Tengo que hacer algo. Eso se llama incredulidad en Cristo. Si usted cree, ¿verdad? Por lo menos en chofer del bus, en el cual usted sube para ir a su casa. Usted sí cree, sentado tranquilo, ¿sí o no? Porque cree en Él. Usted nunca la par, ¿verdad? Molesta. Yo manejo un poco, me da inseguridad. Puede ser que se pegue, se choque. Yo ayudo, yo hago. Se vuelve loco ese chofer. Va a arrancar a usted fuera del bus. No cree en mí. ¿Qué significa? Así es. Aunque Cristo vino a salvar, pero yo tengo que hacer algo. Esa incredulidad, antes y ahora, siempre lleva a uno a la condenación eterna. Porque el Espíritu Santo dice ya, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto no hay más
ofrenda, ninguna otra ofrenda. Cristo fue único y perfecto, suficiente. Él ya hizo cancelación eterna. Amén. Por lo cual ya Dios nos ve por Cristo Santo, dice. Hebreos 9:12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido que eterna redención, ya eterna. Por la sangre de Cristo ya eterna redención ya se ha dado. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados. Nada mediante nada, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, dice, únicamente. Esa una vez, pero suficiente para siempre, ¿verdad? Una vez para siempre. Ya somos santificados, dice. Donde dice más, Cristo y más no existe, solo Cristo. Sobra, amén, sobra su cancelación. No hay ningún pecado que sea más alto que la sangre de Cristo. No hay ningún pecado profundo más amor de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún pecado más cantidad, ¿verdad?, que no pueda cubrir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él único, pero suficiente. Una sola vez, pero para siempre. Amén. Solo creer en Él. Ahí está esperanza, única esperanza. Hoy hasta aquí vamos a compartir otra parte. Hoy en 8 vamos a continuar, ¿sí?